Vamos a estudiar un tema que yo creo que es muy interesante y muy importante. Lo estudié ahora que estaba en México. Y es con respecto al libro de Apocalipsis. No, ahorita va a haber, la hermana hizo una así como dijo, Apocalipsis. Pero hay algo maravilloso en el libro de Apocalipsis. Porque ustedes se van a dar cuenta que el libro de Apocalipsis tiene un mensaje de esperanza, de amor, en el cual nos llena y nos inunda en crecer en la fe y en la confianza solamente en nuestro Salvador. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Si yo preguntase eso hoy día, ¿cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? To reveal. Para revelar. ¿A quién? Jesus Christ. Revelar a Jesucristo. Ahora, el libro de Apocalipsis, mucha gente no le gusta porque habla de bestias, habla de poderes, habla de que mucha gente va a morir, que pocos se van a salvar. Y como es mucho simbolismo, la gente tiende a ponerlo a un lado y cerrarlo. Pero como mi hermano dice, es una revelación del Hijo de Dios. Amen. Que lo revela o da el testimonio el Padre al Hijo, el Hijo se lo da al ángel y el ángel se lo da a Juan y Juan se lo da a todo el mundo. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Déjenme decirles algo. El libro de Apocalipsis, el énfasis del libro de Apocalipsis no es sobre profecía. Cumplimiento de lo que pasó, lo que va a pasar. Sí. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Profecía? ¿No es el objetivo? Déjenme decirles algo. El libro de Apocalipsis nos revela al Mesías. Y quiere enseñarnos a cada uno de nosotros cómo debemos adorar a Dios aquí en la tierra, porque muy pronto lo vamos a adorar de la misma forma en el cielo. Déjenme decirles algo. El tema central de Apocalipsis es la adoración. Hay 24 referencias en todo el libro de Apocalipsis acerca de la adoración. Y solamente hay 22 capítulos. ¿Qué le quiere decir esto? Que todo el libro de Apocalipsis tiene como propósito enseñarnos a cómo adorar a Dios y al que es revelado, a Jesucristo, nuestro Mesías. Vamos a verlo, acompáñenme. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver el versículo 4 al 5. Y vamos solamente a ver el libro de Apocalipsis. Si hay referencias de otros textos, pero el libro de Apocalipsis nos va a dar el énfasis que Dios quiere que aprendamos, para que quitemos de una vez por todas el miedo al libro de Apocalipsis. Ahora, si el libro de Apocalipsis tiene como referencia la adoración,
a Dios y a su Hijo, ¿qué es lo que el diablo va a querer hacer con el libro de Apocalipsis? Cerrarlo. No lo estudia. No se entiende. Uy, qué miedo. ¿Han escuchado eso? Pero vamos a ver lo maravilloso que es el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 4 al 5. Noten, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Aquí aparecen 9 personajes. ¿Ustedes no notaron? Juan, el Padre, el Hijo y los 7 espíritus. Bueno, ya fueron más de 9, ¿no? 10. Aquí nos habla de que Juan habla a las iglesias a través de los 7 espíritus y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y del soberano Rey de la tierra, que es el Padre. ¿Ok? ¿Quiénes son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios? ¿Son 7? ¿Es uno? ¿Quién es? ¿Qué piensan? Vamos a verlo, porque esto es bien importante. Porque noten, hay mucha gente que dice son 7 espíritus. Vamos a ver quiénes son estos 7 espíritus y qué es lo que la palabra de Dios está revelando. Vamos a dejar que la Biblia nos explique por sí misma. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían ¿cuántas lámparas? 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora los espíritus de Dios se le llama 7 lámparas. ¿Qué son las 7 lámparas? ¿Son 7? ¿Es una? ¿Quién es? ¿O son 7? ¿Ustedes han preguntado eso? Porque hay muchas teorías acerca de los 7 espíritus, pero estamos viendo que la palabra de Dios nos enseña versículo a versículo. Vamos a ver otro versículo para entenderlo. Vamos al capítulo 5 y vamos a ver el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quiénes los 7 espíritus? ¿Quién es? Cristo. Jesucristo, el Cordero. ¿Ven lo maravilloso que es conocer que Él está delante del trono de su Padre y está en medio de su iglesia, mostrando, caminando, enseñando con su presencia?
¿Y por qué 7 cuernos? Porque 7 ojos. Los cuernos en la palabra de Dios es símbolo de ¿qué? Reinos. De reinos, poder. ¿Y los ojos? Entendimiento. Esto nos muestra que Jesucristo, el Cordero, es omnipresente y omnisciente. Omnipresent and omniscient. Yes. Thank you, brother. I could get it. Yes. Pastor, otra vez cuando hablaba primero que los cuernos son los reinos. Es poder, son reinos, poder, autoridad. Ustedes pueden ver eso en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Amen. Ahora, fíjense cómo es descrito Cristo. Pareciera algo que dice 7 cuernos, 7 ojos, que camina alrededor de las iglesias. Los 7 espíritus es Jesucristo, el Cordero de Dios, Amen. que está presente desde la primera iglesia hasta la última iglesia de la historia de este mundo. Hoy día vivimos en el tiempo de la Odisea. ¿Sí? Son 7 iglesias, 7 periodos. Si usted lee ahí todo el Apocalipsis, las primeras iglesias desde Apocalipsis capítulo 2, si usted mira todas esas iglesias, describe diferentes periodos. La primera iglesia fue la apostólica. Y usted lee ahí y usted va a ver la referencia. Y se va a ir de periodo en periodo y lo va a llevar a la iglesia de la Odisea que vivimos hoy día. Por eso hay 7 periodos. Y en cada periodo, ¿quién es el que estaba presente? Cristo, en medio de la iglesia. ¿Con qué propósito? Hablar, comunicar, dirigir, enseñar y salvar, redimir, perdonar, para que nosotros podamos depender solamente de Él. Amen. ¿Ok? Fíjense, de algo que parece feo, se nos da un mensaje bonito, como dice la hermana, lleno de amor y de misericordia. Amen. ¿Por qué? Porque Él desea caminar con nosotros. ¿Qué dice Mateo 28? Y yo estaré con vosotros All power. todos los días. Dice, todo el poder se me ha dado. Y yo estaré con vosotros todos los días. Amen. ¿Quién? Cristo, el Cordero. Amen. Por eso el mensaje de Apocalipsis. Maravilloso, ¿no? Vamos a seguir estudiando. Ahora, ¿por qué Él estaba presente en las 7 iglesias? Vamos a ver un mensaje. En todas las iglesias, si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu ¿quién es? Cristo le dice a las iglesias. Y si usted ve en los otros textos, inicia de la misma forma. El que tiene oído, oiga lo que Cristo, el Espíritu, dice a las iglesias. Ahora vamos a ver qué es lo que dice a las iglesias. Vamos a ver el 2:1. ¿Cuál es el mensaje
que es dado a todas las iglesias. Miren el 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que identifica en el mensaje de la iglesia de Éfeso? ¿A quién? A Jesucristo, que tiene las estrellas en su mano y camina en medio de ella. ¿No es hermoso cómo es identificado el Hijo de Dios? Fíjense, ¿cuál es el mensaje? Que Cristo está en medio de su iglesia, hablando a su iglesia. Vean la siguiente, 2:8. Fíjense cuál es el mensaje de la iglesia de Esmirna. Revelation 2:8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Cómo es identificado Cristo el Mesías? El eterno, el poderoso, que venció la muerte. Por eso el diablo no quiere que se estudie el libro de Apocalipsis, porque identifica a quién, a su Salvador. Vean otro, el versículo 12, la iglesia de Pérgamo, 2:12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí representa a Cristo con una espada de 2 filos. ¿Usted recuerda cuál es esa espada de 2 filos? Hebreos 4:11. Hebrews 4:12. 11 y 12. Su palabra. Su palabra. Double-edged sword. Que penetra hasta que rompe, divide su vida de una vida de pecado a una vida nueva. Y esta iglesia es descrito Cristo con la espada. ¿No es maravilloso? Yeah. Amen. ¿No es maravilloso? Veamos otro. El 2:18. ¿Cómo es descrito el Mesías? Y escribe el ángel de la iglesia con Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Cómo se le describe a Cristo? Como el Hijo de Dios. No una metáfora, no una fábula, sino como el Hijo de Dios. Vamos a ver otro más. 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Cómo lo identifica al Mesías? 7 espíritus, pero ahora el espíritu ¿de quién? De su Padre, porque el Padre le dio el espíritu. ¿No es maravilloso cómo la palabra de Dios identifica a nuestro Salvador para que tú y yo tengamos la fe, la certeza plena en Él? Vamos a ver otro. 3:7.
el mensaje a la iglesia de Sardis. Y hermana, estudie cada iglesia y va a describir los periodos de la historia de las iglesias. Y cada una de las iglesias, Cristo mismo, y Él dice, yo conozco tus obras. En cada una de las iglesias. Porque Él nos conoce. Por eso Él trae este mensaje de esperanza diciendo, yo estoy en medio tuyo. Amen. Vean el versículo que dije, ahora 3:14. La última iglesia, la iglesia del tiempo del fin. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El así sea, el testigo fiel y verdadero. Él está en medio de nosotros y es identificado para que nosotros confiemos plenamente en Él. Yeah, it's in Revelation 1:5 that you shared earlier. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, lo que tú mencionaste. It makes it clear that Jesus Christ is the faithful witness, Nos dice que Jesucristo es el testigo fiel, which refers to the same over in Revelation 3. que es lo mismo que está haciendo referencia en Apocalipsis 3, 14. The faithful and true witness, El verdadero y fiel testigo, Jesus Christ. Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Por eso el enemigo ha querido ¿qué? Cerrar esto tan maravilloso para que no conozcamos la profecía. Ahora, miren la promesa. Vean Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de ¿quién? De mi Dios. De mi Dios. ¿Quién es el Dios de Jesucristo? El Padre. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Cuántos nombres van a ser escritos en aquellos que serán vencedores? ¿Cuántos? ¿Cuántos nombres? 144. No. ¿Cuántos nombres son escritos en la frente? No, lo que están, que van a estar escritos. Revelation 14:1. Apocalipsis 14:1. Ok. No, todavía no. Pero ahí en este texto, Father's name. el Padre, el Hijo y la nueva Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué son escritos esos tres nombres? Porque ese va a ser el ticket, el boleto, el pase para entrar al reino de los cielos. Por eso dice la nueva Jerusalén. Cuando usted va y compra un boleto de avión, le dice el destino. Y tiene su nombre. Y tiene la ciudad a donde va a ir. ¿Me están siguiendo? Por eso dice que el que venciere va a ser escrito el nombre del Padre, del Hijo y la destinación. La nueva Jerusalén. Para que usted entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Mesías, está siempre en nuestro medio. Gloria a Dios. Amen. Por eso en Juan 20:17 Jesús le dijo:
no me toques porque aún no he subido ¿a quién? A mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Hijo de Dios tenía que subir al Padre. Pero el mismo Hijo dijo, tengo que ir a mi Padre, a mi Dios, a tu Dios, a tu Padre. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres, which thou gavest me out of the world. que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. ¿Quién es la palabra? El que camina en medio de nosotros. ¿Y cómo la expresa? A través de su palabra. Amen. Guardamos su palabra. Confiamos en su palabra. Tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe a la verdad y al entendimiento. Amen. Porque el diablo desea poner esta maravillosa verdad en tierra para que no tengamos confianza, para que no sepamos cómo adorar al Dios verdadero. Esto es algo muy serio. Miren Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vean ahí Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el, ¿qué cosa? Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es? El Padre. Es del Padre. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es? El Padre. ¿Qué nos está describiendo el libro de Apocalipsis? La filiación entre el Padre y ¿quién? ¿Y el Hijo? No solamente la filiación, sino también la adoración, la gloria y la honra. Por eso Juan 17:3. ¿Ustedes se lo saben? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al quien tú has enviado. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? El que era, el que es y el que ha de venir. Es el Padre. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 10 para reafirmar esto. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, noten el 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿De quién está hablando? Del Padre. Muchos confunden el que era, el que es y el que ha de venir. Lo confunden con el Espíritu o con el Hijo. No, está hablando del Padre. Vayan a su casa y estudien lo más profundo. ¿Por qué? Porque dice que Él recibe la adoración. ¿Por qué? ¿Por qué recibe la adoración? ¿Qué es lo que leímos? Porque es el Todopoderoso y Él es el creador de todas las cosas.
Aquí nos está hablando del tipo de adoración que tenemos que tener para con Dios, porque lo vamos a hacer lo mismo en el cielo. Porque esta escena está sucediendo en el cielo. Pero aquí en la tierra tenemos que adorar al Creador. ¿Y cómo le adoramos? Tenemos que adorar al Padre por medio del Hijo. Así es. ¿Y cómo se le adora? ¿Qué es lo que nos lleva a adorar al Creador? El Espíritu del Hijo, sí. ¿Pero qué? ¿Ustedes recuerdan Génesis? Capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y la obra de Dios concluyó en el séptimo día. Por tanto lo santificó y lo bendijo, para que el séptimo día, el sábado del Señor, es un recordatorio de que Él es nuestro Creador. Todo aquel que va a ir al cielo sabrá cómo se debe adorar y por qué. Porque Él es nuestro Creador. También hay una cosa de que Él recalca todo eso porque hay otro que también está pidiendo. Hay otro que quiere adoración. Y por eso nos dice, hay un día que es el que Dios... Por eso se nos dice que hay un día en el cual Dios lo separó. Y hay otro día que es... Y hay otro día que no lo bendijo y no lo santificó. O cualquier otro día. Ajá, sí, sobre el Sí. sábado los santificó. El único que santificó y bendijo fue el sábado. Okay, one other point is that God is not only the creator, Una de las cosas más de que Dios no solamente es el creador, but He's the only one pero es el único that is the sanctifier. que es el que santifica. He's the only one that can sanctify anything. Él es el único que puede santificar cualquier cosa. He sanctified a day. Santificó un día, Later on, He sanctified the utensils in the sanctuary. después santificó los utensilios del santuario And now He wants to sanctify us. y ahora Él desea santificarnos a nosotros. Amén. Sanctifier. Él es el que santifica. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Why? Because He is the most powerful. All power. All power. Amén. All power. Es el Todopoderoso. 100%. 100%. Amen. Ahora noten, el propósito del libro de Apocalipsis es enseñarnos a cómo adorar a Dios. Amen. Porque Él es nuestro creador. Y es el que santifica. Él es el único que santifica. El hombre, el enemigo puede venir y decir, no, ese no. Mejor este. Falsedad de falsedades. Yeah, God wants to make us holy, El Señor desea hacernos santos, which is sanctification. lo cual es santificación. When He sanctified something, He made it holy. Porque cuando Él lo santifica algo, lo hace ¿qué? Santo. Lo aparta. Lo aparta. Ahora, fíjense, vamos a ver aquí. Ezequiel 20:12. Y después vamos a ver el 20:20. Y les di, ¿lo tenemos? A ver, espero a que lo encuentren. Ezequiel 20:12 y vamos a leer el 20. Y les di también mis días de sábado, reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Por qué? Porque el sábado nos lleva a reconocerlo como nuestro creador. Verse 9 first. Versículo 9. 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban,
en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Egipto es símbolo ¿de qué? De pecado, esclavitud. Usted sabe que el sábado es señal de santificación. Pero usted sabe que también el sábado es señal de redención. Amen. Vamos a verlo. Antes de ir a verlo, vean el 20. Perdón, el 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Él santificó un día para que nosotros declaremos que Él es mi Dios, que me santifica Amen. y que me redime. Miren Deuteronomio 5:15. Fíjense, el día que Él santificó, el día del sábado, el séptimo día que fue dado en la creación, tiene como propósito santificarnos, pero también tiene propósito de liberarnos, de redimirnos, de salvarnos. Bueno, por eso el diablo ha inventado y ha dicho, pues no importa qué día. Pues claro, todos los días son iguales. Y por ahí usan un texto que está hablando del ayuno. Y dicen, muchos hacen diferencia de los días, pero todos son iguales. Sí, son iguales para ayunar, pero no es el día que Dios santificó, el día del sábado. Miren 5:15. Acuérdate que fuiste siervo, esclavo, en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de ¿qué? De reposo, el día sábado. Redención. Verse 12. Versículo 12. Deuteronomy 5:12. Deuteronomio 5:12. ¿Qué dice ahí? A ver, léalo, hermana, fuerte. Guardarás el día de reposo para santificar, como Jehová tu Dios te ha mandado. Él desea santificarnos. Amen. Él desea redimirnos, darnos libertad. Y Él ha dejado un día para que no nos olvidemos de que Él es el que santifica, salva y que es nuestro creador. Amen. Recuerdo una ocasión que yo estaba dando una serie de estudios y yo saqué las llaves de mi carro y las puse y le dije, aquel que me muestre un versículo donde diga que Jehová, que Dios movió la santidad del sábado a otro día, le regalo mi carro y le doy $100 por cada versículo que me muestre. Nadie vino a reclamar. Tengo todavía el mismo carro. Hubo una persona que ofreció $1 million. It was a person that offered $1 million for each tax. Nobody show up. There's no verse. Porque no hay versículo alguno. ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando de cómo adorar al Dios verdadero. Y eso está ¿en dónde? En el libro de Apocalipsis. Amen. Porque Él es nuestro creador. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. Versículo 13 y 14. Recuerden, el objetivo del libro de Apocalipsis, el énfasis principal es enseñarnos cómo adorar aquí en la tierra para que adoremos cuando vayamos al cielo. ¿Ok? Recuerden, no se olviden. Vamos a leer versículos 13 y 14. Apocalipsis 5. 5, 13 y 14.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos son adorados? ¿Cuántos? El Padre y el Hijo. Y dice que aquí tenemos que empezar a saber cómo adorar al Padre y al Hijo, para que cuando vayamos al reino de los cielos sepamos cómo vamos a adorarle. ¿Por qué? Porque dice que todo su creación irá a adorar al Padre y al Hijo. Qué maravillosa, ¿verdad? Miren el versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es una adoración completa. Usted ha adorado a Dios de que se cae al suelo, a rostro a tierra. Así se va a adorar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Amen. Y se paró un día para que empecemos a practicar en cómo adorarlo, para que no se nos olvide. Wow, ¿qué tanto se nos muestra aquí en el libro del Apocalipsis? Por eso el Padre Nuestro, ¿ustedes se acuerdan del Padre Nuestro? Dijo él: Padre nuestro que estás en los cielos. Estaba dirigiéndose ¿a quién? Al Padre. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad. Así como en la tierra. ¿Y en dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque en la tierra sabremos cómo adorar. Y en el cielo saben cómo adorar. ¿Quién es el que busca adoración también? El enemigo. Y hay muchos cristianos que dicen: yo adoro a Dios. La pregunta es: ¿cómo? ¿Están adorando a Dios? El punto principal es tener el correcto entendimiento de Dios, que dio a través de su profecía y de su libro, para que aprendamos a cómo adorar a Dios y al Cordero. Vamos a ver otro texto, 6:16. Noten, ya en el tiempo en que Cristo viene, dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondeos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira ¿de quién? Del Cordero. ¿A quiénes van a ver venir? Al Padre y al Hijo. Y los impíos van a decir: escóndanme, que mejor que me caiga piedras para no verlos. Ahora miren el 7:10, hablando de esto. Aquellos que van a ser salvos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. ¿Y a quién? Y al Cordero. ¿Notan? La verdadera adoración.
Apocalipsis 11:15. ¿Lo tiene? Amén. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de quién más, y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Nuevamente, ¿quién? El Padre y el Hijo. Vamos a confirmarlo. 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad ¿de quién? De su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Los perdidos confesarán al Padre y al Hijo, y los salvos confesarán al Padre del Hijo. Unos para destrucción y otros para salvación. Unos para desolación del pecado y otros de la desolación de deshacerse del pecado. Porque los salvos no tendrán pecado y sabrán a quién van a adorar. ¿Sabes tú a quién adoras? They've been sanctified. ¿Por qué? Porque ellos han sido santificados, redimidos, Amen. cambiados, transformados. Amen. Y saben cómo se va a adorar aquí en la tierra y se va a adorar en el reino de los cielos. Hay muchas teorías, muchas ideas que no están basadas en la palabra de Dios. Y muchos confían en esas teorías, en esas ideas, sin ir a la palabra de Dios para afirmarnos en la verdad y en la fe. El Señor nos lo muestra día a día. And he does it through his Spirit, Y el Señor lo hace a través de su Espíritu, by grace, por su gracia, through faith. a través de la fe. That's how he does it. Es como lo hace. ¿Y qué dice Romanos? La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Por eso estamos aquí y pedimos la dirección para estudiar la palabra de Dios Amen. y confirmar nuestra fe en un escrito está. Porque tú y yo tenemos que saber cómo adorar al Dios verdadero y al Cordero de Dios. Vamos a ver otro. Apocalipsis 1:9. Si ustedes notan, todo este libro lleva una armonía de cómo adorar al Padre y al Cordero. Porque se nos dice en el mismo libro que el dragón, la serpiente antigua, va a buscar la adoración de todo el mundo. Y aquel que no le adore se le va a poner una marca de la bestia. Y el libro de Apocalipsis pone el énfasis en cómo nosotros debemos de adorar. Es un compendio, es una unidad que armoniza completamente para enseñarnos cómo adorar. Miren el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y coparticipé vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, la palabra de Dios del Padre y del testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Amen. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis 14?
Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Juan fue perseguido por el testimonio de Jesucristo. En el versículo 1 se nos dice que es el testimonio, la revelación que el Padre da de su Hijo. ¿Están siguiendo? ¿Y qué dice Apocalipsis 19:10? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Y cuál es el testimonio que da el Padre? ¿Cuál es el testimonio que da el Padre? ¿Ustedes recuerdan? En el día del bautismo, este es mi Hijo. ¿Cuál es el testimonio del Padre? Que Él es el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, que es el Mesías. ¿Ustedes recuerdan? En el día de la transfiguración, también declaró: este es mi Hijo, escuchadle. Presten atención. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. El 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El testimonio de Jesucristo es mucho más profundo de lo que hemos entendido. A veces solamente nos basamos en un punto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene ¿qué cosa? El testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de ¿qué? De su Hijo. Wow. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Y el 11 también. Ahí Que Él es el Hijo de Dios. El versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Sabremos a quién vamos a adorar. Ahora noten, volvamos a Apocalipsis 12:17 y vamos a ver la última parte del versículo 12:17. Fíjense, hasta en este versículo a veces no nos hemos dado cuenta de que nos muestra el tipo de adoración que vamos a hacer aquí y en el cielo. Y vamos a orar. Querido Señor, nuevamente vamos a ti. Dirígenos a tu entendimiento, a tu verdad. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Fíjense la última parte de este versículo. Los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿De quién? De Dios. ¿De quién? Del Padre. Del Padre. ¿Y tienen el testimonio? Del Hijo. Del Hijo. El pueblo en el tiempo del fin sabrá cómo adorar. Como se adora en el cielo, lo adorarán aquí en la tierra. Miren Apocalipsis 14:7. O vamos a ver el 14:12, perdón. 14:12. O bueno, vamos a ver el 7 primero. Vamos a leer el 6. El 6 y el 7. Apocalipsis 14:6 y 7. ¿Ok? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Cuántos evangelios hay en la palabra de Dios? Uno. Y aquí se le llama el evangelio eterno.
Léalo en su casa, todo el Evangelio eterno. Ahí está resumido. Sigue diciendo, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice que va a venir, ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. ¿A qué nos lleva el Evangelio eterno? A la adoración. Ahora miren el versículo 12. Aquellos que tienen el Evangelio eterno sabrán cómo adorar aquí, porque nos estamos preparando para el cielo. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quién es el que santifica? El Todopoderoso nos santifica. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos ¿de quién? ¿De quién? Del Padre. Y la fe del Hijo. En estos versículos, a veces lo mencionamos, pero nos lleva a la adoración que tenemos que tener hacia el Dios verdadero y hacia su Hijo. Cuando lo estaba estudiando, estaba... Bueno, Apocalipsis 14:1. Hay todavía más. Now, Revelation 14:1. Los 144,000. ¿Usted ha escuchado de los 144,000? ¿No ha escuchado de los 144,000? She have not heard about the 144,000. Go back to Revelation 6. Vamos a regresar al Apocalipsis 6. Ok. El pastor, por eso es que en la mayoría de iglesias no se meten a Apocalipsis, porque Apocalipsis tiene una verdad incontrolable. Porque el diablo no quiere que la sepan, la estamos viendo. You know, many don't enter into the book of the Revelations because he have a powerful message. That's why the devil want to put it in their rack. Yes, Revelation 6. You shared verse 16. Versículo 16. Okay, go on 17 and then Revelation chapter 7 verse 1. Vamos a ver el 17 y vamos a ver el versículo 1. El versículo 17 del 6 y el versículo 1 del capítulo 7. Dice, verse 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Noten, ¿quiénes van a estar en pie? Ahora miren el capítulo 7 y el versículo 1. Amen. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El diablo tiene una marca, la marca de la bestia. Dios tiene un sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes van a tener el sello de Dios? Vean el 4. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora regresemos a Apocalipsis 14:1. ¿Qué harán estos 144,000 que tienen el sello de Dios? No tienen la marca de la bestia, porque saben a quién adorar y cómo adorar. Y dice el versículo 1: después miré, y he aquí el Cordero. ¿Quién?
el Hijo, el Mesías, el Hijo, estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él. ¿Y de quién? Y el de su padre escrito en la frente. ¡Ja! ¿Qué nombres va a tener? El del Padre y el del Hijo. ¿Tienen el sello de qué? Del Dios vivo. Este grupo va a saber cómo adorar y a quién adorar. Hoy muchos no saben ni cómo adorar y no saben ni a quién adorar. Por eso el libro de Apocalipsis, el énfasis es que cómo adorar a nuestro Dios y al Cordero. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir a adorar al reino de los cielos. Sí. Entonces nada más serán salvados 144,000. Ahora, esto es un símbolo. She say it will be only 144,000 will be saved. No. No, No. porque hay una gran multitud también. It will be a great multitude as well. Revelation 7 again. Revelation 7. Apocalipsis capítulo 7. Revelation 7. After the 144,000 are sealed, then there's a great multitude. Después de que los 144,000 fueron sellados, si usted lee del versículo 9 al 17, if you read from verse 9 all the way to the 17, Amen. it talks about a great multitude. Yeah. Dice después del 7. Ahora, estos 144,000, these 144,000, Special. they are special, with a special message. Amen. The everlasting gospel. El Evangelio eterno. Este grupo tiene un mensaje especial, específico, que es el mensaje del Evangelio eterno. Que lo va a predicar ¿a dónde? A todo el mundo. The whole world. He's going to preach it to the whole world. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Then the end will come. Y entonces el fin vendrá. Y este grupo sabrá cómo adorar y a quién adorar. Amen. Así como usted y yo tenemos que saber que es el Padre y el Hijo. Porque no podemos ir al Hijo si el Padre no nos lleva. Juan 6:44. Amen. Nosotros no podemos ir al Hijo si el Padre no nos lleva. Y no podemos ir al Padre si el Hijo no nos lleva. Amen. Yes. Now, it's interesting that a seal Es interesante que el sello, has three major parts. hay tres partes esenciales. A seal. Un sello. So, like an example, Por ejemplo, un ejemplo, America, Estados Unidos, the seal of the United States, el sello de los Estados Unidos it has a person's name. tiene el nombre de la persona. Right now it is Biden. Hoy día es Joe Biden, Joe Biden is the person. es la persona, His title is President, el título es el presidente and he has a territory. y tiene el nombre del territorio. He's not the president of France. Él no es el presidente de Francia, He's not the president of Mexico. no es el presidente de México, He's only the president of this territory, es solamente el presidente de este territorio, United States. de Estados Unidos. So God has a seal El Dios vivo tiene un sello with three parts, con tres partes and it's in the commandments of God. y está en el mandamiento de Dios. Only one place. Solamente hay un lugar. Éxodo 20, 8 al 12. Yes. En Éxodo 20 del 8 al 11. ¿Eh? Igual con lo que explicó. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo. Let's go to Exodus. Amen. Porque ese es el sello del Dios vivo. Y fíjense, es el único lugar que habla las tres partes del sello. Amen. Éxodo 20. Y vamos a leer del 8
al 11. Acuérdate del día del sábado para santificarlo, el día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Qué quiere decir santificarlo? Separarlo, dedicarlo. Make holy. Hacerlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora aquí viene. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos. El título, ¿quién es? Jehová. ¿Cuál es su territorio? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y qué más dice? Y Heaven and earth. el cielo y la tierra. ¿Y qué más dice? Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Apocalipsis 14, 1. Fíjense. Ay, no, estamos se va a llevar bastante información hoy en día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque nos gozamos en estudiar su palabra Y entenderlo sobre y entenderla. Porque esto no es para todos. Esto el Señor lo dejó para todos. Pero fíjese cómo dice allí. He has given all this truth to all, everybody, but it's not received by everybody. Dice que es para aquellos que guardan. Only those that they are willing. Solamente aquellos que permiten. Hidden treasure. Usted ahorita, hermana, perdón, usted ahorita, hermana, está permitiendo lo que el Padre quiere que a usted le llegue. No todo el mundo tiene la oportunidad. El Ya, mensaje es para todos. un tesoro escondido que está disponible para todos. Ahora, vamos a leer nuevamente el 14.1. Fíjense este grupo de los 144,000. Y que está bueno el 14.1, pastor, hasta como al... Para allá vamos. Dice, después miré, he aquí el Cordero, el Hijo de Dios, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Todo aquel que tiene el sello de Dios van a hacer algo. Tienen una obra. Vean el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Mujeres es un símbolo de iglesia. Esto quiere decir que no se contaminaron con falsedad, con la mentira, pues son vírgenes. Estos son los que siguen ¿a quién? Al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, para el Padre y para el Hijo. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No va a haber mentira y no tendrán pecado. Y seguirán al Cordero a donde Él vaya. ¿Dónde está el Cordero de Dios hoy día? Lo que el hermano compartió en la mañana. ¿Dónde está Cristo Yeshua hoy en día? Usted no lo escuchó, pero se adelanta. Está en el lugar santísimo del templo celestial. ¿Y qué está haciendo hoy día allá? Limpiando y perdonándonos nuestros pecados.
¿A dónde tenemos que ir? A recibir, a tomar y presentarnos ante el Cordero de Dios para ser ¿qué? Salvos, perdonados, santificados. Amen. Muchos ni saben que Cristo está en el santuario celestial. Usted puede leer eso en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Pero vamos a leer el versículo 19. Usted puede leer todo el libro de Hebreos y le va a decir que Cristo está en el santuario celestial. No, vamos a leer el 10, el 19, perdón. 10, 19. Fíjense, cómo usted sigue al Cordero, cómo usted entra al lugar santísimo. Porque muchos hablan acerca de esto, pero nunca lo dicen. Va a llegar a dónde? A donde está Él hoy día. Fíjense, así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? En el lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Cristo. La sangre de Cristo nos da el boleto para seguirlo a Él y entrar al lugar santísimo, donde Él perdona, limpia, santifica y transforma. Se habla mucho de la sangre, pero nomás queda ¿dónde? En la cruz. Pero no todo terminó en la cruz. La cruz fue el inicio del plan de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo está hoy día en el lugar santísimo, perdonando y abogando por usted y por mí. Wow. Ay, bueno, Apocalipsis 14:15. Antes de eso, vamos a leer el versículo 5. ¿De qué? De ahí, de 14:5. Esto es muy importante. 14:5. Fíjense la experiencia de todo aquel que tiene el sello de Dios. Dice, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin pecado, sin mancha, delante del trono del Padre. Usted sabe que este grupo va a ser representantes de la vida y del carácter del Cordero. Amen. A un 110%. No a 100, a 110%. Porque mire, Sofonías 3:13. Casi nunca vemos este libro. Fíjense, el pueblo de Dios que estará en el tiempo del fin. Fíjense cuál va a ser su característica. 3:13. El resto de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Fíjense, el remanente del pueblo de Dios no va a ser hallado, ¿qué cosa? Mentira, ni injusticia, ni engaño, ni falsedad. ¿Por qué? Porque se van a asemejar 110%. ¿Saben a quién? Al Cordero de Dios. Vean Primera de Pedro, capítulo 2, y vean el versículo 22.
hablando del Cordero, de Cristo, del Mesías, de Yeshua. Fíjense cuál era la cualidad de su Salvador. Pedro capítulo 2. La cual va a ser lo mismo del remanente. Va a ser de los 144,000. Y lo va a hacer más personal. Va a ser de usted y de yo. Y de mí. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 22. Vamos a leer del 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? Tú y yo. Usted y yo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué cosa? Ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Ahora vea el ejemplo que Él nos dejó. Versículo 22. El cual no hizo ¿qué? Pecado. ¿Cuál es el ejemplo que usted y yo tenemos que seguir? No hacer pecado. ¿Cómo usted puede dejar de pecar? A ver, déjenme preguntarles. ¿Cómo usted y yo podemos dejar de pecar? ¿Teniendo el Espíritu Santo? ¿Ok? Entrando en obediencia con Él. Obediencia, ¿ok? ¿Sabe que usted y yo no podemos dejar de pecar? Por nosotros sí. Por nosotros no. Pero en Cristo podemos dejar de pecar. ¿Qué es lo que dice en 1 de Juan capítulo 4? Ahorita lo vamos a ver, pero todavía no terminamos aquí del ejemplo. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si le ponemos una forma de hablar del engaño, podemos describirlo como aquel que dice que es cristiano, pero su vida muestra todo lo contrario. El cual es mentiroso, el cual levanta falsos. ¿Me están siguiendo? Aquel que dice que cree en la palabra de Dios, pero no vive conforme a ella. Ese es uno que vive en la falsedad. Pero Cristo nos dejó el ejemplo para no pecar y no tener engaño, mentira en nuestra boca. Con referencia a aquellos que son llamados, Romanos 8, versículo 28 y 29. Aquí nos dice porque hemos sido llamados. Es lo mismo en el cual tú mencionaste de 1 de Pedro 2:22. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo somos llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? Amén. A la imagen de su Hijo, que no se halló pecado y no hubo mentira en su boca. Gloria a Dios. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y noten el 30. Y a los que predestinó, o sea, tú y yo, también llamó. Y a los que llamó, a estos también ¿qué? Justificó, perdonó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren, Apocalipsis. Apocalipsis 17:14. Porque somos llamados. Pero aquí viene algo crucial. Porque el énfasis del Apocalipsis es enseñarnos cómo adorar y a quién adorar. 17:14.
Noten lo que dice. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Está hablando de quién? Del enemigo. Porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos, ¿y qué cosa? Y fieles. Y fieles. Ustedes se acuerdan que la palabra de Dios dice, todos somos llamados, pero dice que son pocos los elegidos, y son mucho menos los que permanecen fieles. ¿Fiel a qué? A su mandamiento y a su mandato. The reason is because we have to choose. La razón es porque nosotros tenemos que escoger. Choose whom ye shall serve. Si escoge hoy día a quién tú vas a servir. You can only serve one. Solamente tú puedes servir a uno. It's left up to us to choose. Y se nos ha dejado el libre albedrío para escoger. Amen. Tenemos que entregar ¿qué? La voluntad, el escoger, Completamento. el completamente, That it? completamente, cerquita. Sorry. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, pocos los escogidos, y son menos los que permanecen fieles al Señor. Eso tú lo tienes que escoger. Amen. Por eso la salvación es ¿qué? Individual, personal. That's why they have to have the faith of Jesus Por Christ, eso tienen que tener la fe de ¿quién? De Jesucristo, which is His testimony. el cual es su testimonio. So they have the testimony of Jesus Tienen el Christ testimonio de Jesucristo because they have His faith. porque ellos tienen su fe. Ellos tienen su fe. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Ahora fíjense ahí en Apocalipsis 14:15. Todo esto que estamos mirando, el cual es el énfasis del Apocalipsis, de enseñarnos cómo adorar y a quién adorar, porque lo vamos a hacer aquí en la tierra y lo vamos a hacer en el cielo, siguiendo el ejemplo que el Cordero de Dios nos ha dejado. Ahora fíjense el versículo 15, 14:15. Todo esto nos va a preparar para estar en pie para cuando Él venga. Miren el 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está, ¿qué cosa? Madura. ¿Cómo usted llegó a la madurez? Si usted ve el versículo 6, usted llega a la madurez cuando empieza a vivir el evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Porque el 15 es contexto de esos versículos. Revelation 14:6. El mensaje, el evangelio eterno, lo va a llevar a la madurez. ¿Y qué simboliza la cosecha? ¿Qué simboliza la cosecha? Porque cuando usted está maduro, viene un ángel con una hoz aguda a cosechar para darle salvación. It's the harvest. The harvest. What will make you ready for the harvest? Mature for the harvest. ¿Qué significa la cosecha? What it means the harvest? Levanta, you're gonna pick it up Recoger. to get everything together. Pero miren ahí Mateo 13:39. Con el Señor Jesús. Separar, sí, porque va a separar el trigo de qué? Y cuando viene a recoger. De la cizaña. It's gonna separate the wheat from the tares. Cuando Jesús Yeah. viene a recoger a su pueblo. Miren lo que dice Mateo 13:39. Lo que significa la cosecha. Este evangelio eterno, lo que estamos viendo del evangelio eterno, lo que hemos visto de la adoración,
y de aquí en adorar, nos va a preparar para la cosecha. Miren lo que es la cosecha, Mateo 13:39. ¿Quién lo tiene? Que lo quiera leer, fuerte. Mateo 13:39. Amén. ¿Lo quiere leer, hermano? Amén. Adelante. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Qué simboliza la siega? El fin. El mundo. El fin. El fin. La ciega es el fin del mundo. Todo esto que estamos viendo hoy día lo va a preparar para estar en pie en el día final. Isaías capítulo 8 básicamente resume todo lo que estamos viendo, empezando del versículo 13 hasta el versículo 20. Vamos a leerlo. 8. Vamos a orar nuevamente, porque a veces nos cansamos pero hay que agarrar nuevos ánimos por esta verdad. El Señor, guíanos en tu verdad y abra nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Ok, versículo 13. 8, 13 al 20. A Jehová de los ejércitos, a Él, ¿qué cosa? Santificar. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. 14. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata al Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Padre. Sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo que el enemigo quiere destruir? Su ley. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Versículo 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presidios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. El mundo lo está mirando a ver si realmente usted es hijo e hija de Dios, del Dios Altísimo, y que adora al Dios verdadero. Por eso mucha gente dice, ¿para qué voy yo ahí si están llenos de hipócritas? Porque no viven, no siguen, no permanecen fieles. Sigue diciendo, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y el versículo 20 que dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquel que habla en contra de la ley vive en tinieblas. Aquel que no habla del testimonio de Jesucristo, del testimonio del Padre, vive en tinieblas. Aquel que no sabe a quién adorar y cómo adorarle, vive en tinieblas. Son palabras serias, pero yo no las estoy diciendo. Están en la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3. Ese es el problema. Y ahorita te doy la palabra, Marlito. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3. Este es el problema. El Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 en adelante. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4:3. 4:3. Noten, este es el problema. Este es el problema.
Pero si nuestro evangelio está aún ¿qué? Encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Muchos dicen, yo creo en el evangelio, pero no conocen el evangelio. ¿Sigue qué? Encubierto. Aquel que no habla la ley y al testimonio, ¿están qué? Encubiertos. Sigue diciendo, por eso bajan los principios bíblicos. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, aquel que no confía, aquel que no cree en la palabra, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es el problema. El problema es que usted tiene que asegurarse de conocer el evangelio eterno. ¿A quién adorar? ¿Cómo adorar? Porque nos estamos preparando para ir al reino de los cielos. Aquel que va en contra de la palabra de Dios está en tinieblas. Y dice la palabra de Dios que hay muchos ciegos que guían ¿a quién? A los ciegos. Manuelito, ¿ibas a decir algo? En Mateo 28:19 dice, por tanto, Matthew 28:19. discípulos. ¿Cuál es la razón? Porque un verdadero discípulo 28:19. Espérame. 28:19. Ahora sí. Go ahead. La primera parte del versículo 19 dice, por tanto, id y The first part of the verse 19 say, you have to go and make disciples. Okay? Ahora sí podemos ver Isaías 8:16. ¿Por qué discípulos? ¿Por qué hacer discípulos? Why Porque disciples? hablarán conforme a la ley. Because they will talk according to the law and to the testimony. Pero fíjense aquí, donde tú y yo necesitamos ser discípulos del Señor, vivir su verdad, pedir la sabiduría de lo alto para entender su palabra. Ustedes saben que hay ocasiones, y les voy a dar algo que sucede. Hay ocasiones en que yo doy un estudio, la honra y la gloria sea para Dios. Que llego a la casa y estoy escuchando el tema para subirlo al internet. Y yo me quedo, ¿y cómo salió esas palabras de mi boca? Yo digo, pero no las entiendo. ¿Cómo fue que salió? Solamente es Él. Él. Porque Él es el que dirige. Yes, Lord. Yes, Lord. And the Holy Spirit's the one that knows the heart. Y el Espíritu Santo es el que conoce el corazón. Knows each and every one of our hearts individually. Y conoce a cada uno de nosotros individualmente en nuestro corazón. And the very same words that come from out of your mouth from the Holy Spirit. Y las mismas palabras que salen de la boca a través del Espíritu Santo. Affect my heart, what I need. Él afecta mi corazón, lo que yo necesito. And your heart, what you need. En su corazón y en su corazón. Las necesidades. Yo compartí algo que sucedió en esta mañana. Estaba haciendo el estudio de hoy día, en la mañana. Lo voy a compartir porque yo creo que ya lo compartí también incluso con ellos. Yo no sabía qué iba a hablar. Y estaba estudiando en la mañana, me desperté a las 5 de la mañana. Y estaba estudiando. Y el Señor puso en mi mente, este mensaje es para esta persona.
Pero resultó que esa persona había dicho ayer que no iba a venir. Y yo le dije a Dios, bueno, si me estás diciendo que este mensaje era para todos, pero específicamente para esa persona, y esa persona ya dijo que no va a venir, pues ahora tú tienes un trabajo. Tienes que traerlo. Y adivinen qué sucedió. Showed up. Llegó. Amen. Y la persona me dijo, no íbamos a venir. Pero él dijo, vamos. Wow. Beautiful. But this message is for me also. Este mensaje es para mí también. Para mí también. It's not just for someone. No es solamente para uno, es para todos. It's for me. Es as para well. mí. All of us. Sí, es para todos nosotros. Él me mostró que era para todos. Pero And it followed the first message. Pero específicamente, ¿qué es lo que estudiamos en la mañana? Sí. Yeah, Manuelito shared Matthew 28. Manuelito compartió Mateo 28. Yeah. Yeah, if you look at verse 16, Si usted mira el versículo 16, 28-26. Mateo 28, 16, Matthew 28:16 through 20. hasta el versículo 20. Very, very important information. Una información muy importante. Vamos a verla. Mateo 28, Okay, 16 al 20. verse 16. Versículo 16. Then the 11 disciples Pero los 11 discípulos went away into Galilee, se fueron a Galilea, into a mountain al monte where Jesus had appointed them. donde Jesús le había ordenado. We know about Mount Zion, Nosotros sabemos del monte de Sión, where 144,000 are Don- in the name of the Father. donde los Son. 144,000 van a tener el sello del Dios vivo. Okay, so Jesus appointed them to go to this mountain. Y Cristo les llamó a que fueran a esta montaña. Okay, now verse 17. Versículo 17. When they, the 11 disciples, saw him, Y cuando le vieron, Jesus, ¿qué dice? they worshipped Le adoraron. him. But some Pero algunos doubted. dudaban. Even of the 11 disciples, Aún entre los 11 discípulos, when they saw, cuando lo miraron, they still doubted. ellos hay algunos que dudaron. So we know that faith, Y sabemos que la fe, we need to worship God by faith, tenemos que adorar a Dios por fe, not by sight. no por vista. So some worship by faith, Muchos adoran por fe others worship by sight, y otros adoran ¿qué? and they Por los doubted. sentimientos, They por la doubted. vista. Y empiezan ¿qué? A adorar. Then Jesus dealt with the doubters. Y después aquí en el versículo 18, Él se encarga de los que dudan. Verse 18. Versículo 18. And Jesus came and spake unto them. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, This was to the doubters Es- and the believers. esto era para aquellos que dudaban y para los creyentes. And he said, Y Él les dijo, all power toda potestad is given unto me me es dada in heaven and en in el cielo earth. y en la tierra. So he has all the power. Él tiene todo el poder. If he has all the power, Y si Él tiene todo el poder, we should doubt nothing. no tenemos que tener ninguna duda. Amén. He can do everything. Él puede hacer todo. He can sanctify us. Él puede santificarnos. He can get us ready to stand. Él puede hacernos listos para estar en pie. Él puede salvar a nuestras familias. He can save our family as well. Amen. There's nothing he cannot do except No hay nada que Él pueda hacer excepto una cosa. one thing. Una cosa solamente. He will not go against our own No choice. va a ir en contra de tu elección, That's why he says, you de tu choose. voluntad. Por eso Él te dice, tú escoge. Amén. Choose me. Escógeme a mí. I have all the power. Yo tengo todo el poder. Don't believe the enemy. No creas al enemigo. He looks like he's got a lot of power. Pareciera como que el enemigo tiene todo el poder. He's a liar. Es un mentiroso. He has no power Él no tiene ningún poder. in heaven Ni en el cielo, or on earth. ni en la tierra.
unless we believe it. a menos de que nosotros creamos. So if we doubt that God doesn't have all the power, Si nosotros empezamos a dudar que Él no tiene todo el poder, then we only give this devil all the power. entonces because nosotros we le estaremos believe dando he todo el has poder it. al enemigo. When God says he's got none. Cuando Él nos dice que Él no tiene ningún poder, So don't doubt me. no God says. dudes de Él. Don't give Satan any power No le des al enemigo ningún poder over you or anybody sobre else. ti y sobre toda cosa. That's why he said to Peter, I'm giving you the keys of the kingdom of Por eso le heaven. dijo al Pedro, le dice, y yo tendré las llaves del cielo And the gates of hell shall y not de las prevail against you. puertas del infierno. So once he says that, Cuando Él dijo eso, then he tells them to go. y entonces les dijo, vayan, Go therefore and por teach tanto id y hacer discípulos all nations, a todas las naciones, baptizing them bautizándolos in the name of the en Father, el nombre the del Son, Padre y and the del Holy Hijo y Ghost, del Espíritu Santo, and teaching them enseñándoles to que observe all guarden things todas las cosas que os he mandado, whatsoever I have commanded you. todo lo que yo les he mandado. And lo, I am with you always, Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, even unto the end of the world. hasta el fin del mundo. So there's our commission. Amén. Esa es nuestra comisión. He's given us the power through Él the Holy nos da el Spirit. poder a través de su Espíritu. So if we start to doubt, Si nosotros empezamos a dudar, we need to pray and ask for more grace of the Holy Spirit, tenemos que empezar a orar por no su gracia y por el Espíritu. the power of God into El salvation. poder de Dios en la salvación. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora, miren, Apocalipsis 21-22. Recuerden, el énfasis del libro de Apocalipsis es cómo aprender a cómo adorar al Dios verdadero y al Jesucristo, porque lo vamos a adorar aquí en la tierra como en el cielo. The emphasis of the book of Revelation is to learn how to worship the truth God and the Lamb of God here on earth, because we're going to be doing the same thing in heaven. Amen. Ahora, noten Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo. Esto está hablando de la nueva Jerusalén, que se descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y se posará en la tierra nueva y en los cielos nuevos. ¿Ok? Ese es el contexto. Dice, y no vi en ella templo. No va a haber un templo. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, ¿quién es el Señor Dios Todopoderoso? Padre. El Padre, es el templo de ella y el Cordero. ¿A dónde vamos a ir a adorar? A la misma presencia del Padre y del Cordero. Por eso necesitamos aprender cómo adorar y a quién adorar. Face to face. Cara a cara. Amen. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Amen. Miren el 23. Se pone más mejor. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de ¿quién? Del Padre la ilumina, y el Cordero es ¿qué cosa? Su lumbrera. El pueblo de Dios sabrá cómo adorar y a quién adorar, al Padre y al Cordero. Amen. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de ¿quién? ¿El trono de quién? Del Padre y de quién? Y del Cordero, del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Amen. El énfasis del libro de Apocalipsis es que adoración. ¿Cómo adorar aquí? Porque vamos a ir a adorar al cielo y saber a quién vamos a adorar. Último, 22:18.
yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Muchos quieren cerrar el libro. No, qué miedo. Uy, no lo estudiemos. Miren ahí mismo en el versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Guardan la palabra de este libro, ¿y qué? Y adoran a Dios. They keep the words of this book, and they worship God the Father. Amen. Y el versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. It's open. Está abierto. El diablo quiere ¿qué? Cerrarlo para que no sepas cómo adorar y a quién adorar. Porque muy pronto este libro, The very name revealed, revelation. Amen. muy pronto este libro, va a suceder lo del versículo 11. Se proclamarán estas palabras. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y después dice, he aquí yo vengo pronto. Gloria a Dios.